Disculpen por hacerlos esperar. El capítulo 5 de Deltarune se ha estrenado a poco más de un año del lanzamiento de los capítulos 3 y 4. Se nos prometió una última aventura antes de que el sol se pusiera por completo. Hoy no vengo a hablar del capítulo como tal, eso lo dejaré para otro video que se está cocinando. Hoy vengo a hablar de una teoría que empecé a escribir apenas terminé lo que sea que haya sido la Weird Root de este capítulo. Una teoría que intenta explicar el papel de Noel, Chris, Des y Asriel. Una teoría que inevitablemente termina apuntando al científico real W. de Gaster. Una teoría que yo llamo la teoría VM o la teoría de los límites del mapa. Esto es Introspección Friki. Bienvenidos a Volta Temporal. En la ruta extraña del capítulo 5 directamente no existe el capítulo 5. Todo se reduce a una única escena en donde somos prácticamente obligados por Noel a manipularla utilizando la palabra favorita del alma. Procede. Pero claro, eso no fue lo que más me dejó en shock o lo que más llamó mi atención durante esta pequeña cinemática. ¡Au! Sino que al final de dicha cinemática llegamos a una pantalla en negro que poco a poco va creciendo en una escala de grises con un filtro VHS con un texto que reza: inserte el lado B del capítulo 7. Fue en ese momento en el que empecé a escribir el guión de este video, una teoría que tendrá varias raíces para explorar. Una gira alrededor de Gaster, la segunda gira alrededor de Asriel, una más gira alrededor de la familia Holiday y una extra gira alrededor de la naturaleza de este pueblo. Para esta primera parte del video voy a partir de una hipótesis muy popular dentro de nuestra comunidad, y es que el mundo de Deltarune es el resultado de un experimento del científico real W. de Gaster. Si aceptamos esta idea por un momento, creo que podemos explicar el funcionamiento de Hometown utilizando un concepto bastante conocido, y es que Hometown es una máquina virtual. Este experimento de Gaster sería un mundo independiente ejecutándose dentro de otro sistema. Es un entorno con sus propias reglas, incapaz de interferir con el mundo exterior que lo rodea. Y justamente por eso creo que ningún final de Deltarune interferiría con Undertale y ningún final de Undertale interferiría con Deltarune. No porque ambos mundos no estén relacionados, sabemos enteramente que esto es verdad, sino porque ambos funcionan como sistemas separados. Este es mi punto de partida y probablemente el más importante, porque por un momento, durante todo lo que dure este video, vamos a asumir que no existe nada más allá de Hometown. Obviamente no estoy diciendo que el juego confirme esta idea. Lo que propongo es, de nuevo, que aceptemos durante unos minutos esta idea y veremos a dónde nos lleva. Pensemos en lo que hemos visto hasta ahora. Nadie ha salido del pueblo. Todo el juego transcurre dentro de Hometown. Todas las fuentes oscuras aparecen en Hometown. Incluso la religión de la runa Delta parece existir únicamente aquí. Y hablando de eso, un dato curioso. El nombre Deltarune, escrito como una sola palabra en lugar de separarlos como Deltarune, solo ha aparecido en 3 situaciones muy específicas. Si sabes cuáles son, déjalo en los comentarios. YouTube me pide que fomente la participación en mi comunidad, entonces me gustaría que participaran diciéndome en qué 3 momentos es donde aparece Deltarune escrito todo junto. Pero ese no es tema del video, vamos a regresar. Ahora bien, normalmente asumimos que Hometown es un pueblo dentro de un mundo mucho más grande, que existe en otros países, otras ciudades, y que simplemente nunca los visitamos porque la historia no los requiere. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Y si Hometown no fuera una pequeña parte del mundo, sino el mundo completo? Esta no sería la primera vez que una obra limita su escenario para ocultar la verdadera naturaleza de su universo. Y si fuera el caso, muchas cosas que hasta ahora parecían, simples decisiones de diseño, ahora empezarían a verse como limitaciones reales del propio mundo. Porque claro, una cosa es que el mismo juego no nos deje salir del pueblo, y otra muy diferente es que no existe ningún lugar al donde salir. Con esa idea en mente, podemos continuar.
Sé que mucha gente ahora puede estar pensando, hey, eso no es verdad, Azriel está en la universidad. Las teorías más aceptadas dicen que el Caballero Rugiente es un miembro de la familia Holiday, ya sea Rudy, ya sea Carol o ya sea la mismísima December Holiday. Y siendo sinceros, a ver, tiene mucho sentido. La desaparición de Des parece estar conectada a literalmente todo lo que está pasando en el mundo de la Runa Delta. Pero, si seguimos la idea de la raíz anterior, la de que Hometown funciona como una máquina virtual y que no existe nada más allá de sus límites, entonces aparece un problema bastante interesante. Azriel Dreamer. Porque claro, sería fácil asumir que simplemente se fue a estudiar, y ya saben, así lo requiere la trama. Necesitaban sacar al hermano de Chris de la ecuación para que la historia pudiera avanzar. Pero estamos hablando de un videojuego hecho por Toby Fox, y hasta donde tengo entendido, las ausencias también cuentan una historia, ¿verdad, Sans? Entonces, vamos a hacernos una pregunta. Si Azriel nunca pudo salir de Hometown, ¿dónde está entonces? Creo que la respuesta podría ser mucho más sencilla de lo que parece. Y es que yo creo firmemente que Azriel es el Caballero Rugiente. Con la excusa de ir a la universidad, logró borrar cualquier sospecha de que seguía en el pueblo mientras recorría los mundos oscuros buscando a Des. Y quiero que nos abracemos a esa posibilidad durante el resto del video, porque aquí es donde entra Chris. En el capítulo 3 y en la ruta normal del capítulo 5 vemos que Chris abre las fuentes oscuras. Además, Ralsei menciona en el capítulo 4 que los mundos oscuros nacen a partir de los deseos y las ambiciones de quien porta el cuchillo. Eso plantea una pregunta bastante importante. Si suponemos que Des era el caballero, ¿no sería extraño que Chris compartiera exactamente las mismas ambiciones y deseos que alguien que ni siquiera pertenece a su familia? Porque si realmente los mundos oscuros reflejan los deseos de quien abre la fuente, entonces el Cyberworld no tendría sentido. No debería ser un mundo creado para Noel. Debería ser un mundo creado por Noel. Noel. Es aquí cuando entramos a terrenos conspiranoicos. Sí, apenas. Hasta ahora hemos asumido tres cosas. Número 1, Hometown podría ser una máquina virtual. Número 2, Azriel podría nunca haber salido del pueblo. Y número 3, podría estar utilizando los mundos oscuros para encontrar a December Holiday. Con el capítulo 5 empecé a pensar que había una pieza más en toda esta teoría que llevo un poco de tiempo ya maquilando. Y esa pieza, mis queridos amigos, es la ruta Snowgrave, o mejor dicho, el lado B de la profecía. El capítulo 5 invita a pensar en la ruta extraña como una versión alternativa de la profecía. Tal vez es el verdadero camino, y la ruta normal es una forma de evitarlo, o puede que ocurra exactamente lo contrario. Pero independientemente de cuál sea la respuesta correcta, los dos lados parecen existir solamente por un motivo, y ese motivo es Noel Holiday. Si asumimos que el objetivo del caballero es encontrar a December, entonces tendría sentido que quisiera hacer a Noel más fuerte. Y es que en la ruta normal vemos precisamente eso. Ella fortalece su voluntad con el paso de la historia. Si quieren profundizar más en cómo funciona la voluntad y la determinación en Deltarune, les dejo un video en la tarjeta que está apareciendo ahora mismo en su esquina donde hablo exclusivamente de ese tema. El problema es que la ruta Snowgrave rompe ese proceso. Sí, Noel también se vuelve más fuerte, solo que lo hace de una manera que nunca debió existir. Y aquí es donde quiero hacer una comparación, que al menos para mí, hizo que muchas piezas de esta teoría empezaran a encajar. Piensa en un momento en Doki Doki Literature Club, específicamente la versión Plus. Ahí conocemos a la empresa Metaverse Enterprise Solutions, una empresa que estudia máquinas virtuales desde el exterior, siendo el Club de Literatura una de ellas. A ver, no estoy diciendo que Noel sea un paralelismo de Mónica. Lo que creo que se parece es el experimento. En ambos casos, existe un mundo aparentemente normal que poco a poco empieza a desviarse de aquello para lo que fue creado. Un personaje comienza a actuar de formas que no deberían ser posibles y termina rompiendo el curso natural de la historia. Y esto nos lleva de vuelta al capítulo 5. En la ruta extraña del capítulo 5 somos prácticamente obligados por Noel para controlarla,
con la promesa de que si seguimos dándole órdenes, ella será capaz de hacer cosas que parecen casi imposibles. Y tal vez ese sea el verdadero problema. No está solamente rompiendo las reglas tradicionales del RPG o las reglas del combate que rige el mundo de Deltarune. Está rompiendo las reglas del propio Deltarune, del propio experimento. Llegamos, por fin, al motivo que me impulsó a escribir este video y esta teoría. Hasta ahora, hemos hablado de Hometown como una máquina virtual, de Asriel como el posible caballero rugiente, y de la ruta Snowgrave como un camino que rompe el comportamiento esperado de un programa. Ahora es cuando quiero hablar de lo que pasa cuando llegas a los límites de un mapa. Vamos a comenzar con Des, porque todos conocemos los mensajes unused que existen bajo el código del juego y que nos han estado acompañando durante ahora 5 capítulos. Y esta vez dicen lo siguiente: pero aún tengo una cosa, y son mis memorias de mi vida. Tal vez es todo lo que soy en este punto, una colección de memorias. Entonces, todo lo que puedo hacer es no olvidar, ¿cierto? No olvides. Solo necesito seguir repitiéndome esto. No sé qué decir, o sea... No. Con esto, tenemos a una nueva candidata, o quizá el refuerzo a la candidata de la canción Don't Forget. Y eso da para un video completo, entonces no vamos a hablar ni profundizar en este tema. Ahora, necesito que me sigan en esto, porque a partir de aquí, cada cosa que vaya diciendo se va a volver un poco más extraña. Entonces, let me cook. Voy a asumir, por un momento, que Des está atrapada literalmente en el código del juego. Porque desde el capítulo 1 hemos hablado de su desaparición como si simplemente hubiera sido erradicada de la existencia. Pero si Hometown en verdad funciona como una máquina virtual, entonces la palabra desaparición puede tomar otro significado. Porque claro, un personaje simplemente no puede salir caminando de este programa. Pero sí puede terminar en un lugar donde el programa nunca esperó que alguien pudiera llegar. Varias teorías apuntan a que los hermanos Dreamur y las hermanas Holiday, o al menos December y Chris, siguieron la cola del infierno a través del bosque, y ese es el motivo de la desaparición de la mayor de los renos. Además, solemos relacionar esta cola del infierno con el nombre device/friend. Pero, ¿y si la cola del infierno nunca fue algo que lograron invocar? ¿Y si siempre fue un error? Literalmente un error, no un demonio, no una entidad sobrenatural, no un críptido, un bug, un fallo dentro de la propia VM que provocó que Des terminara fuera del mundo en el que conocemos. Y es aquí donde todas las raíces anteriores llegan a unirse. Porque si la teoría VM es correcta, entonces salir de Hometown no significa llegar a otro pueblo, a otra ciudad o a otro país. Significa llegar a los límites del mapa. Y cuando un personaje alcanza el límite de un mundo que nunca fue diseñado para tener un más allá, solo quedan dos posibilidades. Una es que el propio juego te regrese. La otra es atravesar el escenario y terminar en aquello que sostiene el propio mundo. Y eso, una vez más, nos regresa al capítulo 5. Sabemos que el capítulo 6 no tendrá una ruta extraña. Y creo que eso no es una decisión simplemente arbitraria. Yo creo firmemente que sobrevivimos en el camino del lago. Y dicho lago, en realidad no es el destino, es el borde del mapa. Chris y Noel están llegando al límite de su mundo, a un lugar donde la historia ya no puede continuar porque Hometown simplemente termina. Y si logran cruzarlo, no encontrarán otra ciudad, no encontrarán un nuevo mundo oscuro, encontrarán el código del juego. Y es aquí donde me voy a marcar un triple. Creo que el capítulo 7 terminará con el regreso de December Holiday a Hometown. Ya sea porque alguien logre rescatarla desde la ruta normal, o porque Chris y Noel consigan de algún modo traerla de vuelta durante el lado B de la profecía.
Porque si Des nunca murió, entonces solo ha estado esperando en el único lugar donde nadie ha pensado buscar. Y ese lugar es fuera del mundo. Un lugar que es más oscuro que la oscuridad misma, pero que se puede acceder de modos poco convencionales. Y al final de todo esto, todo regresa a la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando un personaje llega al borde de un mapa que nunca fue diseñado para tener un más allá? Si Hometown realmente es una VM, entonces las desapariciones dejan de ser simples tragedias, las rutas extrañas dejan de ser simplemente finales alternativos, y los mundos oscuros dejan de ser únicamente intentos desesperados por encontrar a alguien que cayó fuera del mapa. Quizá por eso Azriel no ha regresado. Quizá por eso Noel puede romper el curso natural de una profecía. Y quizá por eso Des puede seguir hablándonos desde un lugar donde el propio juego jamás esperó que hubiera alguien. Obviamente esta teoría tiene agujeros, como cualquier teoría de Undertale que he escuchado, porque ninguna se salva en verdad. ¿Por qué? Porque Toby Fox siempre deja suficiente información para que nosotros nos estemos rompiendo la cabeza, pero la información suficiente para no confirmar nada. Y, sinceramente, espero estar equivocado en varias cosas. Porque si algo ha demostrado este juego durante 8 años ya, es que jamás va a dejar de lograr sorprendernos. Pero si dentro de unos meses, en el capítulo 6, llegamos al final del camino del lago, tal vez en la ruta normal, si descubrimos que los límites del lago esconden algo más, o si December Holiday vuelve a aparecer de algún modo en el que nadie esperaba, entonces, solo entonces, quizá valga la pena poder revisitar este video y preguntarnos si desde el principio de esta historia estábamos formulando mal la pregunta, porque en verdad la pregunta no era saber quién es el Roaring Knight, sino qué hay más allá de Hometown. Mientras tanto, mi nombre es Volta, me pueden llamar Alec, y este fue otro pequeño espacio de Introspección Friki. Les dejo recomendaciones en la pestaña de aquí arriba junto al video de la voluntad y determinación, que al parecer es el video más visto en mi canal, mientras se vuelve a abrir una nueva fuente oscura que me permita escribir un guión. Mientras tanto, sayonara.